Hace 4 meses, el 13 de marzo, era electo el Papa Francisco como sucesor de Pedro, inmediato sucesor de Benedicto XVI. A 4 meses de este acontecimiento, hoy en el Pulso de la Fe, le presentaremos un recuento, los hechos más relevantes de este pontificado incipiente, pero un pontificado que en solo 4 meses ha logrado ganarse la atención del mundo entero. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Buen provecho. Hoy es domingo 14 de julio. Se cumplen 4 meses del pontificado del Papa Francisco. Es un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros en el Pulso de la Fe. Comencemos con esta nota que nos habla sobre las primeras canonizaciones presididas por el Papa Francisco. Ahora sabemos que canonizará a 2 papas el mismo día, a Juan XXIII y a Juan Pablo II en el mes de diciembre. Vayamos a aquellas canonizaciones, los mártires de Otranto y también unas religiosas, entre ellas la mexicana Guadalupe García Zavala, la Madre Lupita. Escuchar de qué fue capaz una mujer muerta hace apenas 50 años para llevar la luz de Cristo ahí donde con dificultad pasa la del sol, entre los árboles de la cordillera colombiana, hace comprender que la santidad es una opción actualísima y no una hornacina vieja y polvorienta, o escuchar el recuerdo de que más de 800 inclinaron la cabeza bajo las espadas antes de abjurar del Evangelio, o que la felicidad no es el resultado de una vida de comodidad, sino de una vida pasada haciendo el bien a los enfermos, equivale para un cristiano a hacer un examen de conciencia. A las más de 70,000 personas que llenaban la plaza de San Pedro para la canonización de los 813 mártires de Otranto, la apóstol de los indios, la colombiana Madre Laura Montoya, y la de los enfermos, la mexicana Madre María Guadalupe García Zavala, el Papa Francisco les planteó la pregunta de fondo de toda persona de fe. ¿Cómo soy yo fiel a Cristo? Soy capaz de hacer que se vea mi fe con respeto, pero también con valentía. Estoy atento a los otros, me doy cuenta de los que están necesitados, veo en todos, hermanos y hermanas, a los que amar. Pidamos, por intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los nuevos santos, que el Señor llene nuestra vida con la alegría de su amor. El martirio de los cristianos de Otranto, realizado por mano de los turcos en 1480, sugirió especialmente una oración al Papa Francisco. Mientras veneramos a los mártires de Otranto, pidamos a Dios que sostenga a los numerosos cristianos que en este tiempo y en muchas partes del mundo ahora todavía sufren violencia, y les dé la valentía de la fidelidad y de responder al mal con el bien. Conjugar la fe en Jesús con la valentía, la fantasía del amor gratuito puede asumir formas distintas. La forma elegida por María Guadalupe, llamada Madre Lupita, que recordó el Papa, renunció a dejarse paralizar el corazón por una vida aburguesada para inflamarlo de ternura y compasión hacia los enfermos, o la forma de Madre Laura, la primera santa colombiana que con su madre y 4 amigas hizo frente a las selvas para enseñar a los indios que pertenecían a Dios, uniendo el Evangelio a su defensa y a la promoción social. Nos enseña a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a vencer la indiferencia y el individualismo que corroe las comunidades cristianas y corroe nuestro propio corazón, dándoles lo mejor de nosotros mismos y sobre todo compartiendo con ellos lo más valioso que tenemos, que no son nuestras obras o nuestras organizaciones. No, lo más valioso que tenemos es Cristo y su Evangelio. Lo más valioso que tenemos es Cristo y su Evangelio. Las primeras canonizaciones presididas por el Papa Francisco, quien además acaba de presentar ya su primera carta encíclica. Esto fue el pasado viernes 5 de julio.
una carta que comenzó a escribir su antecesor Benedicto XVI y que concluyó Francisco y fue presentada: La luz de la fe, Lumen Fidei. Ahora recordemos la reunión entre el Papa Francisco y el Papa de los cristianos coptos de Egipto, Taguadros II. Eran otros tiempos, antes del golpe de Estado en Egipto, antes de que se cambiara el gobierno. Ya el Papa Taguadros II y el Papa Francisco hablaban sobre la necesidad de una paz en Egipto para que cesara la persecución hacia los cristianos coptos y la matanza de cristianos. Recordemos. Juntos rezaron el Padre Nuestro y oraron por la paz, como hermanos, en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico, justamente 40 años después de la declaración común del Papa Pablo VI y del Papa Shenouda III. Los nuevos guías de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa Copta de Egipto, el Papa Francisco y el Papa Taguadros II, 118 sucesor de San Marcos en Alejandría, elegido el pasado noviembre, escribieron juntos el 10 de mayo una página histórica en el diálogo hacia la unidad. Tanto que Taguadros II, guía espiritual de más de 10 millones de fieles, propuso que en esta fecha se celebre todos los años la fiesta del amor fraterno entre las dos iglesias. Francisco, en su discurso, recordó que católicos y coptos ortodoxos están unidos por el único bautismo y que bajo la guía del Espíritu Santo, la oración, el diálogo y la voluntad de construir día a día la comunión en el amor recíproco permitirán realizar nuevos e importantes pasos hacia la unidad. Pienso que esta unidad se puede comparar con la cruz. Nace y se enraiza en el amor, y estas visitas son una importante manifestación de este amor. Continúa con el estudio y el diálogo para una aceptación recíproca y se completa con la oración. La institución de un Consejo Nacional de las Iglesias Cristianas, ardientemente deseado por usted, representa un signo de la voluntad de todos los creyentes en Cristo de desarrollar en la vida diaria relaciones cada vez más fraternas y de ponerse al servicio de toda la sociedad egipcia de la que son parte integrante. Podemos decir que existe también un ecumenismo del sufrimiento, igual que la sangre de los mártires fue semilla de fuerza y de fertilidad para la Iglesia. Así, el compartir los sufrimientos cotidianos puede llegar a ser instrumento eficaz de unidad. Y esto es cierto, de alguna manera, también en el marco más amplio de la sociedad y de las relaciones entre cristianos y no cristianos. Del sufrimiento común pueden brotar, con la ayuda de Dios, perdón, reconciliación y paz. Quisiera, primero de todo, expresar la alegría que he experimentado al escuchar esta expresión, ecumenismo del sufrimiento. Los cristianos sufren en algunas partes del mundo, y no desde ahora, sino desde el siglo I. Por eso nosotros definimos la nuestra como la Iglesia de los Mártires. Así, el sufrimiento refuerza nuestra unidad en el cuerpo de Cristo y nos hace estar más cercanos a otros cristianos en distintos lugares. En el mes de mayo, ¿qué día fue? El 21 me parece, el 17 de mayo, el Papa Francisco estuvo como pez en el agua porque estuvo donde le gusta, con los pobres, con los necesitados. Fue a la casa Dono di María de las Hijas de la Caridad, la congregación fundada por Teresa de Calcuta, y allí el Papa habló sobre el gran testimonio de fe que se da cuando se atiende a los demás. Así sucedió. Un mosaico de amor entre el cielo y la tierra. El Papa Francisco pasó entre los huéspedes de la Casa Don de María para conmemorar el 25 aniversario de la encomienda de la obra vaticana a la Beata Madre Teresa de Calcuta por parte del Beato Juan Pablo II. El pontífice, recibido con una guirnalda de flores, según el uso hindú, se detuvo con todos los presentes, apretando manos, ofreciendo su cercanía y exaltando este lugar de solidaridad donde es visible el amor de la Iglesia por los pobres.
Debemos recuperar todos el sentido del don, de la gratuidad, de la solidaridad. Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica del beneficio a cualquier precio, del dar para obtener, de la explotación sin mirar a las personas. Y los resultados los vemos en la crisis que estamos viviendo. Esta casa es un lugar que educa en la caridad, una escuela de caridad, que enseña a ir al encuentro de todas las personas, no por beneficio, sino por amor. La música, llamémosla así, de esta casa es el amor, y esto es hermoso. En este lugar, que ofrece hospitalidad a unas 25 personas y comida diaria a unos 60 hombres, las hermanas de Madre Teresa tocan cada día el cuerpo de Cristo crucificado, inclinándose sobre los necesitados, saciando el hambre con paciencia y entrega, vendando heridas, especialmente las espirituales, y todo en un clima familiar, como el que se experimenta en una casa. La casa, insistió el Papa Francisco, es un lugar decisivo en la vida, donde la vida crece y se puede realizar, porque es un lugar en el que todas las personas aprenden a recibir amor y dar amor. El Papa Francisco con los pobres. El Papa Francisco, recordemos que desde el inicio de su pontificado había dicho: San Pedro no necesitó de un banco ni de una cuenta en el banco. Ya el Papa Francisco dejaba ver que se lanzaría con fuerza para el asunto del Banco Vaticano, el Instituto para las Obras de la Religión, y apenas a principios de este mes de julio, el Papa hizo renunciar al presidente y al vicepresidente del IOR, el Instituto para las Obras de la Religión. Regresemos a mayo. El Papa se encontró con niños, les dio la primera comunión, platicó con ellos, los niños le hicieron preguntas, el Papa muy contento se las respondió. Una pregunta fue: oiga, Padre Santo, ¿por qué no vive usted en el apartamento apostólico? Y le dijo: por salud mental, porque agregó: soy un hombre al que le gusta mucho estar acompañado, si me voy allá solo, me puedo trastornar. Vea usted con cuánta alegría y qué buen coloquio del Papa con los niños. El Señor te bendiga y te guarde, pose su mirada en ti y te dé la paz. Así cantaron los niños de la parroquia de los santos Isabel y Zacarías su bendición al sucesor de Pedro con la oración en latín de Francisco de Asís para el hermano León. Fue el momento más intenso de la primera visita del Papa como obispo de Roma a una parroquia de la urbe en la zona norte de la ciudad. El Papa Bergoglio inclinó la cabeza ante los niños que acababan de recibir la primera comunión de sus manos, como hizo en la logia de las bendiciones en San Pedro el 13 de marzo, la tarde de su elección, pidiendo la oración de la diócesis de Roma por él, su nuevo obispo. Todo cristiano, dijo a los niños, puede y debe bendecir siempre, decir bien a los otros y de los otros. Recibido a su llegada por el cardenal Agostino Vallini, su vicario para la diócesis de Roma, y por el párroco Don Benoni Ambarus, el Papa Francisco fue saludado por las familias con los niños bautizados este año y por los enfermos. En la gran plaza de la iglesia, después de que el párroco definiese a esta comunidad como una centinela de la fe a las puertas de Roma, el Papa Francisco resaltó que la realidad se comprende mejor no desde el centro, sino desde las periferias. En la homilía, el Papa Francisco habló primero de María, que siempre nos socorre en las dificultades. Sería bello añadir a las letanías de la Virgen una que diga así: Señora que vas deprisa, ruega por nosotros. Es bonito esto, ¿verdad? Porque ella siempre va deprisa. Ella no se olvida de sus hijos. Y cuando sus hijos están en dificultades, cuando tienen una necesidad y la invocan, ella va deprisa. Y esto nos da una seguridad de tener a la Virgen junto a nosotros, siempre a nuestro lado. Después, en la fiesta de la Santísima Trinidad, partió el pan de la palabra con una homilía dialogada, una catequesis para los 16 niños que se preparaban para recibir la primera comunión y otros 26 que la recibieron en las últimas semanas. Recordó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una y que la vida cristiana es hablar con las tres. Todos los niños juntos. El Padre crea a todos, crea el mundo. Jesús nos salva y el Espíritu Santo nos ama.
Jesús nos ha salvado, pero también camina con nosotros en la vida. ¿Es verdad esto? ¿Y cómo camina? ¿Qué hace cuando camina con nosotros en la vida? Esto es difícil. Quien la conteste gana. ¿Eh? ¿Qué hace Jesús cuando camina con nosotros? Fuerte. Sí. Nos guía. Muy bien. Camina con nosotros, nos ayuda, nos guía y nos enseña a ir adelante. Y Jesús nos da también la fuerza para caminar, ¿es verdad? Sí, nos sostiene bien en las dificultades, ¿verdad? Y también en los trabajos de la escuela. En la comunión, concluyó el Papa, dirigiéndose siempre a los niños, es donde Jesús nos da fuerza, con un pan que es su cuerpo. Finalmente, tras la bendición de los niños, el beso a cada uno de ellos y la despedida de la parroquia en un pequeño papamóvil descubierto en medio de muchísimos fieles de fiesta. Así platicó el Santo Padre con los niños. Muy bien, muy claro, muy directo, sin guiones. Es una cosa que a Francisco le gusta hacer. Hace los guiones a un lado y se pone a hablar así, libremente, de manera espontánea, y es cuando muy buenas reflexiones y catequesis nos entrega. Hago una pausa, rápido volvemos con más de los primeros 4 meses, el resumen del pontificado de Francisco. Estoy viendo aquí algunos de los tweets que usted hace favor de enviarme, muchas gracias. El Twitter es una manera rápida y oportuna de comunicarnos durante la transmisión del programa, también durante la semana, y podemos compartir e intercambiar información. Por cierto, le recomiendo en Twitter usar un hashtag que pues lleva apenas unas 2 semanas. Ahí está en pantalla, el hashtag es aborto es violencia. Búsquelo, verá usted qué buenos comentarios hay. Y si usted está a favor de esta causa, a favor de la vida humana en gestación, pues mande algunos mensajes con este hashtag aborto es violencia. Claro, habrá quien diga que el aborto no es violencia, pero a quien eso diga, pues yo nomás le digo que en muchas ocasiones, durante un aborto, el bebé es sacado vivo. Y estos médicos o estos homicidas, cuando sacan allí al bebé, lo tienen allí vivo sobre la plancha, ¿qué cree usted que hacen? Lo matan, le aplastan la cabeza allí. El aborto es violencia. El aborto es violencia. Ahí está ese hashtag. A ver si hacemos un poco de conciencia al respecto. Ya van 100,000 abortos en el Distrito Federal, gratuitos, en las clínicas del aborto del Distrito Federal. De esos son de los que se lleva cuenta, de otros no. Hoy estamos haciendo un recuento de los primeros 4 meses de pontificado del Papa Francisco. Estamos presentando lo más novedoso. En el bloque anterior del programa, antes de la pausa, le mostré el encuentro del Papa con los niños. Ahora, esta nota que nos habla sobre pues, los comentarios que surgieron a partir de ese grato encuentro. Mire. Última parroquia de la diócesis de Roma, pero la primera si se cuenta entrando en el territorio de la urbe. Depende del punto de vista. En este pasaje del saludo del párroco de la iglesia de Santa Isabel y Zacarías, en el barrio de Prima Porta, don Benonian Varus, para sus parroquianos. Don Ben es el orgullo de ser centinelas de la periferia. Una periferia, nos dice, viva y despierta. De emociones desbordadas incluso el día siguiente a la visita del Papa Francisco. Se siente en el aire y se ven los rostros de los parroquianos que se afanan para arreglar su iglesia. Desde la periferia se ve mejor la realidad, subraya el Santo Padre. Don Ben, en Prima Porta, desde septiembre de 2012, está de acuerdo. Biográficamente, yo procedo de los límites del Imperio Romano, de Rumania, por lo que, de alguna manera, estoy acostumbrado a vivir en los límites. El hecho de que el Papa haya comenzado en nuestra parroquia me ha impactado mucho, porque hablar de la necesidad de ir a ver las periferias de la humanidad
las periferias de la ciudad, y después que el obispo de Roma lo ponga por obra en primera persona, ha sido un ejemplo muy fuerte. La parroquia de Santa Isabel y Zacarías abarca un territorio de 15,000 personas, en su mayoría familias jóvenes, que, nos dice don Ben, tienen una vida llena de obligaciones y en las que al Evangelio le cuesta encontrar espacio. También hay muchos jóvenes con los que es imposible interactuar, pero no faltan los ejemplos positivos. Es hermosa la experiencia de los animadores Alessio, Alesia y Davide. Los tres somos de este barrio, hemos nacido aquí, de esta iglesia tan grande han nacido muchas actividades. Y la que estamos preparando ahora para el verano es el centro de verano para los niños más pequeños. Los tres somos animadores del centro de verano que se llama Agreste e intentamos hacer lo mejor para estos niños. Los tres hablan también de la emoción de haber visto al Papa Francisco, emoción que don Ben también comparte. Cuando los niños le cantaron al Papa la bendición al hermano León, el Papa estaba con la cabeza inclinada, recibiendo la bendición de los niños. Inmediatamente después, cuando ya se había ido casi la mitad, hubo dos gemelos que le saltaron literalmente a la espalda y pensé que lo iban a tirar. Después, todos los demás niños, al ver este gesto y la acogida del Papa, siguieron su ejemplo. Y así se creó esa especie de abrazo generalizado entre el Papa y los niños, que para mí fue una de las escenas más conmovedoras. El fruto que dejará será la esperanza, el amor a Jesús, como decía ayer. Jesús es nuestro amigo, nos guía. Pregunto a los niños, ¿qué hace Jesús por ustedes? Y ellos respondieron, Jesús nos guía, nos sostiene, nos ayuda. Y esto lo dijeron ellos convencidos, no se les sugirió nada. Lo dijeron espontáneamente, por lo que pienso que será para ellos un recuerdo imborrable. Pues ahí los comentarios de esa comunidad que estaba feliz de haber recibido al Santo Padre. Avancemos. El Papa ha levantado la voz fuerte, claro, qué bueno que lo hizo, en favor de las personas que son secuestradas, capturadas, explotadas, prostituidas por el tráfico de personas. La población, particularmente de Croacia, sufre esto porque es una población con hambre. Las chicas son muy guapas, van por ellas, les ofrecen empleos y las prostituyen. En México, también el tránsito de personas, de mexicanos, que van a Estados Unidos buscando un asilo por hambre y allá son explotados. El tráfico de personas de Cuba, de África, bueno, un asunto terrible. A veces para extracción de órganos, a veces para pedofilia, a veces para pornografía infantil. El Papa habló de esto. Por fin, alguien que lo diga. Mire. Reafirmo que la trata de personas es una actividad innoble, una vergüenza para nuestras sociedades que se dicen civilizadas. Explotadores y clientes a todos los niveles deberían hacer un serio examen de conciencia ante sí mismos y ante Dios. Claras y directas, las afirmaciones que el Papa Francisco utiliza para condenar el fenómeno mundial del tráfico de seres humanos traspasan el corazón. Sobre todo, es la intensidad que acompaña a las palabras la que deja huella en los expertos que le escuchan durante una fase de los trabajos de la plenaria convocada en el Vaticano sobre el tema personas desarraigadas a la fuerza. El Papa estigmatiza el fetichismo del dinero que mueve el comercio de los nuevos esclavos y se mueve a piedad por los refugiados a los que llama carne de Cristo. Una definición que al presidente del Dicasterio de los Migrantes, el cardenal Antonio María Begliò, le recuerda escenarios muy conocidos. Sabemos de casos de pobres que escapan de Somalia, de Etiopía, de Eritrea, o se encuentran en el Sinaí prisioneros de bandas criminales que después venden sus órganos explotando a estas pobres personas. Por eso puedo comprender muy bien que el Papa, pensando en estas personas necesitadas que sufren, hable del sufrimiento del Señor.
Escuchando al Papa está también la hermana Estrella Castalone, que describe en los trabajos de la plenaria la acción solidaria que realiza la Red Internacional iniciada en 2009 por la vida consagrada contra la trata de seres humanos. La primera experiencia de las hermanas de las religiosas en la lucha contra este fenómeno es la protección y la ayuda a las víctimas, porque las víctimas, las que consiguen escapar de esta realidad, no tienen a nadie y buscan algo que les ayude a hacer una nueva vida o buscan a las religiosas. Entonces las hermanas empezaron a acoger a las víctimas en las casas y a través del contacto con ellas, poco a poco hemos comprendido la extensión, las dimensiones, la complejidad, la atrocidad, la innobleza de este fenómeno. Sin embargo, el Papa Francisco pasa su mirada de la barbarie a los ojos de los que han sido arrojados de sus tierras, para los que no se debe apagar la luz de la esperanza. Admiro la valentía de los que esperan poder volver poco a poco a su vida normal, esperando que la alegría y el amor vuelvan a alegrar su vida. Todos podemos y debemos alimentar esta esperanza. Y un rayo de esta esperanza es lo que alimenta todos los días al Servicio Internacional de Refugiados Jesuita, organismo de solidaridad de la Compañía de Jesús, cuyo director, el padre Peter Valleys, expone la más reciente de sus numerosas actividades, la de servicio a los refugiados sirios, a los que el Papa Francisco ha dicho que tiene siempre presentes en sus oraciones. Gracias a la presencia sobre el terreno de los jesuitas en Siria, que son coordinadores y directores regionales, gracias a voluntarios, laicos, miembros de otras iglesias y congregaciones, organizamos de hecho la ayuda alimentaria en nuestras mesas para unas 100.000 personas al día y también paquetes de víveres para 9.000 familias. Se trata de un esfuerzo enorme que se hace posible gracias a la presencia de personas sobre el terreno y gracias a la ayuda internacional. Al terminar mayo, mes de María, el Papa presidió la celebración eucarística con ocasión del Año de la Fe, con representantes de los 5 continentes. Recordemos. Sonido solemne y envolvente de las trompetas de plata acompaña la entrada de la Santísima Eucaristía y la exposición en el altar de la Basílica de San Pedro. Así comenzó la adoración eucarística presidida por el Papa Francisco en el contexto del Año de la Fe, en comunión con las catedrales y las parroquias de todo el mundo, unido en oración durante 1 hora. En la solemnidad del Corpus Christi, acompañados por el lema Un solo Señor, una sola fe, muchísimos católicos abrieron su corazón a Cristo y a los hermanos, siguiendo la invitación del Papa expresada en la homilía del jueves 30 de mayo en San Juan de Letrán. Jesús habla en silencio en el misterio de la Eucaristía y nos recuerda cada vez que seguirle significa salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don para Él y para los otros. Es una iglesia que se abre hacia afuera de sí misma. Una iglesia que se hace más fuerte en el momento en que se convierte también en voz de los que no tienen voz y también se vuelve capaz de apoyar con toda la valentía que le da estar constantemente delante del Señor, la valentía en favor de la dignidad de la vida y de la persona humana. Desde Oceanía, donde ya era 3 de junio, a Vietnam, donde todas las diócesis se unieron a San Pedro a las 22 hora local, en todo el mundo, conforme a las intenciones del Papa Francisco, se oró por el bien de la Iglesia para que el Señor la haga cada vez más obediente a la escucha de su palabra, y por todos los que viven el sufrimiento de nuevas esclavitudes, víctimas de guerras y violencia o de la precariedad económica. Una oración que a menudo tuvo que superar grandes dificultades prácticas. Había islas en las que los obispos nos decían, no tenemos luz eléctrica, estamos en la estación de las lluvias, en los meses pasados se desbordaron los ríos, por eso. Y por eso es difícil entre la 1 y las 2 de la madrugada moverse por los pueblos. Pero a pesar de todo, estaremos presentes porque creemos fuertemente en la presencia de la Eucaristía. Pienso en la experiencia de Fairbanks, en Alaska, y Honolulu, que están en el mismo uso horario. Durante 1 hora, todo estuvo unido alrededor del misterio de la Eucaristía que hace vivir a la Iglesia.
El sonido del arpa acompañó en San Pedro la lectura de oraciones de los últimos pontífices, desde Pío XII a Benedicto XVI. El arzobispo Fisichella resume así las emociones de una hora de adoración. Profunda emoción de saber que en aquel momento todos estábamos unidos con Jesús Eucaristía. Y a la emoción se le une también una gran experiencia de fe. Una experiencia de fe que se ha convertido en silencio, que se ha convertido en oración y se ha convertido en escucha. Creo que esta contemplación del misterio de la Eucaristía es verdaderamente un momento especial en este año de la fe y que ha producido y producirá grandes frutos en la vida de la Iglesia. También al término del mes de mayo, mes de María, el Papa Francisco presidió el rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro y dijo: en las letanías del Rosario debería agregarse una que es María va deprisa. ¿Cómo es eso? Así lo dijo el Papa. Una oración a la Virgen rezada por el Papa pone fin en la Plaza de San Pedro al mes de María y el rosario dirigido por el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica Vaticana, en la fiesta de la Visitación de María. Una invocación a la mujer de la escucha, a la mujer de la decisión, a la mujer de la acción. Definiciones que el Papa Francisco explica con sencillez y claridad. 3 palabras, manifiesta, que también señalan el camino para nosotros ante lo que nos pide el Señor en la vida. Escuchar, añade, no es un oír distraídamente, sino saber leer en lo profundo, comprendiendo el significado. Esto vale también en nuestra vida. Escucha de Dios que nos habla y también escucha de la realidad cotidiana. Atención a las personas, a los hechos, porque el Señor está a la puerta y llama de muchas maneras. Pone señales en nuestro camino. A nosotros nos da la capacidad de verlos. María es la madre de la escucha. Escucha atenta de Dios y escucha igualmente atenta de los acontecimientos de la vida. Pero María es también la que decide con valentía, contracorriente, en completo abandono en el Señor, porque nada es imposible para Dios. Es pues nuestra maestra de decisión y con la certeza en el corazón. María no duda ni se retrasa, sino que va deprisa. A veces, también nosotros nos detenemos en la escucha, en la reflexión sobre lo que debemos hacer. Quizá incluso tenemos clara la decisión que debemos tomar, pero no damos el paso a la acción. Y sobre todo, no nos ponemos en juego a nosotros mismos deprisa hacia los demás para llevarles nuestra ayuda, nuestra comprensión, nuestra caridad, para llevar también nosotros, como María, lo más precioso que tenemos y hemos recibido, a Jesús y su Evangelio, con la palabra y sobre todo con el testimonio concreto de nuestra actuación. María, mujer de la escucha, de la decisión, de la acción. Un rosario rezado juntos, la comunión alrededor de la Madre, subraya el Papa Francisco, capaz de hacernos a todos más hermanos. Una unión con la Virgen que el pontífice ha sentido a menudo en su vida. No por casualidad, le rindió homenaje en la Basílica de Santa María la Mayor el día después de su elección al solio pontificio. Muchas veces ha hablado después de la Virgen que cubre con su manto al pueblo de Dios, revocando así el icono de la Virgen de la Misericordia. Evidentemente piensa que la misericordia de Dios en la Virgen nos proporciona justamente su trato materno, y creo que por eso ha presentado esta devoción a la Virgen de una manera muy silenciosa, con un bajo perfil, solamente ha distribuido sus imágenes y ha provocado verdaderamente lo que ha definido, y creo que con razón, como una fiebre de amor y de devoción a la Santísima Virgen. El rezo del Rosario, presidido por Francisco. El Papa tuvo también unas palabras fuertes hacia los curas dinereros, hacia esos sacerdotes que tienen la mente puesta en el dinero y no en su comunidad. Esos sacerdotes que cobran por cualquier cosa en sus parroquias. Y esto lo dijo a partir de la homilía cuando el Evangelio habló de la multiplicación de los panes
¿Dónde está la fe en Dios que multiplica las cosas? ¿Por qué tanto apego al dinero? Dijo, una iglesia rica es una iglesia caduca. Recordemos, este es el editorial que Monseñor Viganó, el director del Centro Televisivo Vaticano, hizo en aquel momento para comentar estas palabras del Papa Francisco. Es verdaderamente difícil leer el mundo a partir de la mirada de Dios. También les ocurrió a los discípulos que después de haber recibido el poder de curar las enfermedades y la autoridad sobre los demonios, dicen a Jesús, despide a la gente para que vaya a los pueblos y campos de alrededor para alojarse y encontrar alimento, porque aquí estamos en una zona desierta. Es extraño. Están junto al lago de Tiberíades, en las verdes colinas de Galilea, y sin embargo hablan de desierto. No logran ver la posibilidad de la superabundancia del Padre en lo poco de 5 panes y 2 peces. Lo recordó el Papa Francisco con motivo de la fiesta del Corpus Christi. Ante la necesidad de la multitud, esta es la solución de los discípulos, que cada cual piense en sí mismo, despedir a la multitud. ¿Cuántas veces tenemos los cristianos esta tentación? La solución que Jesús propone es diferente. Pide aprender la gramática de la desproporción, fiarse de la lógica del poco, sabiendo que el milagro será la sobreabundancia de la comunión. Jesús, continúa el Papa Francisco, nos hace pasar de ser multitud a ser comunidad, del anonimato a la comunión. La Eucaristía es el sacramento de la comunión que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el camino. Así pues, una iglesia comunión solo será posible como iglesia eucarística, esto es, inmersa en el amor de la Trinidad y por esto capaz de relaciones de ágape. Bien dicho por el Papa, en 4 meses Francisco se ha ganado al mundo. Hago una pausa, es breve, regreso con más y regreso con un recuento vertiginoso de los primeros 100 días de este pontificado. Hoy estamos haciendo en el Pulso de la Fe un recuento de los primeros 4 meses de pontificado del Papa Francisco. A él le tocó el aniversario número 50 de la muerte de Juan XXIII, el Papa Bueno, el Papa Beato. Ahora sabemos que Francisco lo va a canonizar en el mes de diciembre. Vamos al momento en el que él se expresó, con ocasión de este 50 aniversario de la muerte de Juan XXIII, sobre él. Dijo palabras hermosísimas. Esto dijo, recordemos. El 3 de junio de 1963 es en Roma un día pesado. La multitud que se amontona en la plaza de San Pedro no tiene la intención de cuidarse de la temperatura. Todos los corazones están dilatados. El Papa Bueno ha volado al cielo. Su bondadosa sonrisa no está ya para infundir esperanza a un mundo que ha corrido el riesgo de una guerra nueva y fatal. Solo 4 años y medio de pontificado, pero intensos, que dejan en quienes los vivieron la impresión de ser 5 veces más. Juan XXIII cambió la marcha de la Iglesia, abriéndola a horizontes impensables. Horizontes que el pasado 3 de junio, a 50 años justos de la muerte del Papa Roncalli, recordó la multitud de fieles de la diócesis de Bérgamo que llegaron a San Pedro para una misa conmemorativa, presidida por su obispo Monseñor Francesco Beschi. Más tarde, la festiva llegada del Papa Francisco para recordar la raíz profunda de la bondad que se convertirá en la clave del ministerio de Juan XXIII a partir de sus años de servicio como nuncio en Bulgaria y Turquía. Justamente en estos ambientes, él demostró ser un eficaz tejedor de relaciones y un válido promotor de unidad, dentro y fuera de la comunidad eclesial, abierto al diálogo con los cristianos de otras iglesias, con representantes del mundo judío o musulmán y con muchos otros hombres de buena voluntad. En realidad, el Papa Juan transmitía paz porque tenía un alma profundamente pacificada. Se había dejado pacificar por el Espíritu Santo. Soto il Monte es el pueblecito de la provincia de Bérgamo donde nació Angelo Roncalli en 1881 de una humilde familia de colonos. Y allí, entre campos y cultivos, germinó también la vocación del futuro Papa.
Y como demuestran las numerosas cartas a la familia, Juan XXIII hace siempre referencia a aquel puñado de casas, incluso desde la cátedra de Pedro, como nos cuenta Monseñor Claudio Dolcini, actual párroco de Soto il Monte. Sabemos que la mayor empresa de Juan XXIII es el Concilio Vaticano II. Yo me he preguntado cómo un hombre que procede de la tradición campesina, que es anciano, porque tiene casi 80 años, puede poner en marcha una experiencia tan grande, imponente y difícil como el concilio. Lo puede hacer primero porque es un hombre que siempre vivió en el espíritu de la providencia. Su lema, obediencia et pax, encarna su identidad. Él reconoció constantemente en la fe que a través de ese recorrido de vida, aparentemente guiado por otros, no conducido por sus propios gustos o sobre la base de su sensibilidad espiritual, Dios iba diseñando un proyecto. Era un hombre de gobierno, era un conductor, pero un conductor conducido por el Espíritu Santo, por obediencia. Un hombre de gobierno gobernado por Dios, alrededor del cual se une gente humilde, reyes y reinas, jefes de Estado. Este dejarse conducir como un niño construyó su camino sacerdotal, recordó el Papa Francisco a los fieles de Bérgamo, y la intuición profética del concilio continuó, sigue siendo un faro luminoso para el camino que nos espera. Realmente he podido darme cuenta de que esta herencia espiritual del Beato se siente mucho en la Iglesia. Es el buen pastor, el que cuida del pueblo, que le ha sido confiado. Y sobre todo fue a buscar a los humildes, como dice Jesús, interesarse por los que están en la periferia. Me parece que estos ecos de Jesús, buen pastor, están también en el actual pontificado del Papa Francisco. Y esto hace todavía más actual la espiritualidad del Papa Juan. El Papa Beato Juan XXIII y a partir del próximo diciembre, San Juan XXIII. Ahora recordemos el momento en el que el Papa Francisco celebró la jornada por Evangelium Vitae o el Evangelio de la Vida. El Papa lanzó con fuerte voz su defensa en favor de la vida humana, en gestación, el ser humano, que aunque embrión no deja de ser un ser humano. Como diría mi compañero y amigo, compañero aquí de televisora, Álvaro Cueva, ¡chéquelo! Una multitud innumerable, porque esta es ya la imagen de la Plaza de San Pedro y de la Vía de la Conciliación cuando el Papa Francisco baja entre la gente. Una multitud de todas las edades que quiere escuchar el mensaje de la vida que viene de Dios, entregado por un Papa que regala a todos una sonrisa y encarna al Padre bueno que cuida de sus hijos. Pero también una multitud a la que el mismo Papa pone en guardia sobre un problema antiguo como la vida misma. Y es que cuando el hombre quiere afirmarse a sí mismo, encerrándose en su propio egoísmo y poniéndose en el lugar de Dios, acaba por sembrar la muerte. Este tema fue dedicado e inspirado en la Evangelium Vitae, la encíclica del Papa Wojtyła del 95. Digamos sí al amor y no al egoísmo. Digamos sí a la vida y no a la muerte. Digamos sí a la libertad y no a la esclavitud de los numerosos ídolos de nuestro tiempo. En una palabra, digamos sí a Dios, que es amor, vida y libertad y nunca defrauda. A Dios que es el viviente y el misericordioso. Todo depende, explica el Papa Francisco, de qué imagen tenemos de Dios. La falseada de Dios juez y severo o la verdadera de Dios misericordioso que quiere vida. La prueba la ofrece Jesús, cuya misión sintetiza el Papa en una serie de verbos. Acoge, ama, consuela, anima, perdona, devuelve la vida y culmina con uno de sus increscendo que da cuerpo y calor a las palabras que leen los folios. Digámoslo juntos, Dios el viviente es misericordioso. Todos, Dios el viviente es misericordioso. Otra vez, Dios el viviente es misericordioso. El sol da con fuerza en la plaza de San Pedro, pero los 100,000 peregrinos de todas las edades, al resguardo de sombrillas y gorras, no se pierden ni una palabra del Papa, que de improviso pregunta, ¿pero quién nos introduce en esta vida? La respuesta es sencilla, el Espíritu Santo, don del Dios de la vida. El cristiano es un hombre espiritual y esto no significa que sea una persona que vive en las nubes.
fuera de la realidad, como si fuese un fantasma. No, el cristiano es una persona que piensa y actúa en la vida diaria según Dios. Una persona que deja que su vida sea animada, nutrida por el Espíritu Santo, para que sea plena, propia de verdaderos hijos. La voz del Papa desciende al corazón de los padres y las madres, que llevan la vida en brazos y produce impacto en rostros, como los de los bikers, los motociclistas, que han estacionado su moto para hacer durante algunos minutos un viaje distinto, interior, por el camino de la libertad y de la vida, que representan el Evangelio y los mandamientos que Dios dio a Moisés, que el Papa Francisco presenta de nuevo a todos en su iluminación correcta. Un camino que Dios nos indica para una vida verdaderamente libre, para una vida plena. No son un himno al no. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. No, son un himno al sí, a Dios, al amor, a la vida. Queridos amigos, nuestra vida solo es plena en Dios porque únicamente Él es el viviente. ¿Qué tal, Ya lo checó, ahora cheque lo siguiente, mire. Se reunió el Papa Francisco con Justin Welby, el nuevo primado anglicano de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Se encontraron y hablaron de trabajar juntos, por la fe, por la paz, por la vida. Te entrego una entrevista con el arzobispo Welby después del encuentro con Francisco. Los cristianos llevamos la paz y la gracia como un regalo que hay que dar al mundo, pero estos dones solo pueden producir frutos cuando los cristianos viven y trabajan juntos en armonía. Con estas palabras, el viernes 14 de junio, recibía el Papa Francisco al nuevo arzobispo de Canterbury, Justin Welby. La audiencia en el Vaticano, en un clima de gran cordialidad, permitió tratar temas de mutuo interés, la defensa de la vida humana y de la familia fundada en el matrimonio, y el trabajo por una mayor justicia social para dar voz al grito de los pobres y para la resolución de los sangrientos conflictos, empezando por la crisis siria. Se ha tratado de una conversación muy relajada sobre cuestiones de la oración y de la espiritualidad personal y nuestro caminar con Jesucristo como discípulos del Señor. Ha sido una conversación profundamente personal. Obviamente una gran preocupación para los dos, y el Papa Francisco ha hablado de ello de una manera intensa, es la situación de los cristianos en Oriente Medio y en el Levante, el gran sufrimiento de las comunidades cristianas, no solo en la guerra civil en Siria, sino también más ampliamente en toda la región, y esta es una gran preocupación que compartimos. El encuentro de hoy, querido hermano, es la ocasión para recordarnos que el esfuerzo en la búsqueda de la unidad entre los cristianos no deriva de razones de orden práctico, sino de la voluntad misma del Señor Jesucristo, que nos ha hecho hijos suyos e hijos del único Padre. Por eso la oración que hoy elevamos juntos es de fundamental importancia. Pienso que hay que tener en cuenta dos elementos. El primero es que la comunión tiende a realizar sus disputas con mucha vehemencia, y muchos saben que cuando no estamos de acuerdo, no significa siempre necesariamente que nuestros argumentos sean más importantes que los de quienes no lo hacen con tanta intensidad. La segunda consideración se refiere al hecho de que estamos trabajando muy diligentemente para comprendernos recíprocamente y reconstruir nuestras relaciones personales. Antes de la oración común en la Capilla Redemptoris Mater, el pontífice recordó la singular coincidencia del inicio de los respectivos ministerios el pasado marzo, a pocos días de distancia uno del otro. Un motivo especial, dijo, para sostenernos recíprocamente con la oración. Tampoco faltaron las referencias a la historia de las relaciones entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma. Qué grato es ver reunirse y trabajar juntos a dos importantes líderes de religiones y sobre todo de iglesias cristianas, como es el caso del Papa Francisco y el primado anglicano Monseñor Welby. Con esto llegamos al final ya del programa, pero antes vamos a ver un vertiginoso recorrido por los primeros 100 días del pontificado de Francisco.
100 días. Han pasado ya casi 100 días desde la lluviosa tarde del 13 de marzo y de la elección del Papa Francisco. ¿Qué palabras, qué gestos, qué decisiones de Jorge Mario Bergoglio, el obispo de Roma, que trajeron los cardenales casi del fin del mundo? ¿Han marcado sus primeros pasos guiando a la Iglesia? Se lo hemos preguntado al cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, elegido por el Papa para coordinar el grupo de cardenales llamados a aconsejarle en el gobierno de la Iglesia, al embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, y a la embajadora de Ucrania, Tetiana Ishevska. Pienso que desde el principio, cuando salió al balcón de la basílica y dijo, «Oren por mí», fue de verdad un grandísimo mensaje y continúa durante todos estos días. Siempre cuando hay un grupo o alguna persona que habla con él, siempre pide oración, porque es consciente de que el oficio de pontífice de la Iglesia o de obispo de Roma es una carga tan pesada que solo con la oración se puede responder a la voluntad de Dios. En segundo lugar, me ha impresionado muchísimo su humildad, porque desde el principio de su pontificado ha querido actuar con sencillez, incluso en los ornamentos litúrgicos, en su cruz pectoral, en los zapatos. Son cosas que la gente aprecia de verdad muchísimo, porque ve un pastor cercano, un pastor humilde, un pastor pobre que quiere una iglesia para los pobres y una iglesia pobre. Lo primero, pienso yo, es su particular humanismo. Es un humanismo que pone en el centro al hombre. En una sociedad demasiado individualizada, materialista, el Papa ha puesto al hombre en el centro, porque el hombre no debe ser un medio, es un fin. La novedad es su acción pastoral, el diseño de un nuevo sacerdote, un sacerdote con el olor del rebaño, cerca de la gente que necesita ayuda. Otro punto es la colegialidad. Retomando el Concilio Vaticano II, su colegialidad, el convocar un consejo para modificar la curia, esto es importante porque busca el diálogo, busca el consenso, vive en Santa Marta, no vive aislado. Sencillas y de corazón son sus palabras durante y después del Ángelus. Buen provecho a todos. Esto significa que está junto a nosotros y a nuestras familias. Siempre recordaré sus palabras en la audiencia al cuerpo diplomático y su primer saludo en lengua ucraniana, Slava Isusu Christu, que significa Viva Jesucristo. El Papa Francisco ha recibido con gran entusiasmo a los fieles, un entusiasmo que continúa y llena la plaza de San Pedro en cada ocasión de encuentro con él. ¿Cómo explica esta gran participación de la gente? Pienso que estos gestos, acercarse a los jóvenes detenidos para lavarles los pies, abrazar a la multitud, abrazar a los niños, gestos que son todos naturales para Bergoglio. Son naturales porque la Iglesia de América Latina es así. Es una iglesia cercana a la gente. Desde los primeros días he escuchado a personas que decían, nos habla y podemos comprender. Eso significa que su mismo lenguaje, que es un lenguaje profundamente pastoral, ha hecho de verdad que la gente pueda ser cercana, sentir que forma parte de él. La gente se siente identificada con el pastor, y esto es algo hermosísimo. Y así han transcurrido los primeros 4 meses del pontificado de Francisco. Ahora está lo bueno por venir. Tiene que nombrar al cardenal secretario de Estado. Vamos, yo ya cuento los días y le diré un nombre que se me antoja mucho. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras. ¿Se imagina que él fuese el secretario de Estado? Bueno, lo veremos y lo sabremos en breve. Ahora sí nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Les recomiendo que se queden en la programación de Proyecto 40. El programa que sigue es El Foco con mis compañeros Héctor de Mauleón y Cintia Francesconi. Lo que me resta pues es agradecerle que haya estado con nosotros y a nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40, garantizarle que es usted el mejor público de televisión que existe en todo el mundo y en mundos que habrán de descubrirse después. Feliz semana, muchas gracias, feliz domingo.